En ese momento, bueno, decidió que el 24 convocaba a esta reunión. Así que nosotros seguimos con nuestra agenda. Con el cronograma que tenía. Porque creemos que el Parlamento es quien va a dar una solución duradera con una ley que no pueda cambiar ningún funcionario a piacere, y creemos que ese es el camino. La pregunta es, se lo voy a hacer al senador Giustiniani y tal vez sea la parte más difícil, ¿no? Porque la gente tiene la sensación de que, bueno, después de tantos desencuentros entre la dirigencia rural y el gobierno, bueno, finalmente se sentaron a discutir, a dialogar. Se revelaron también negociaciones secretas que habían tenido Biolcati con Julio De Vido, pero en esa primera discusión pública al menos habían alcanzado algunos puntos mínimos de acuerdo. Entonces eso de alguna manera distiende a todos en un momento donde viene una crisis fenomenal para la Argentina y donde ya no se están, lo decimos siempre, discutiendo cómo se reparte la prosperidad, que era la discusión del año pasado, sino cómo se reparten los costos del ajuste. Entonces, ¿no da la sensación también a la sociedad de que, bueno, se sienta el gobierno con la dirigencia rural y al día siguiente esa misma dirigencia rural hace un acto opositor, digamos, con la oposición en pleno, digamos, una especie de provocación después de un primer paso de acuerdo, ¿no?, de iniciar el diálogo? No, una audiencia pública en el Parlamento no es un acto de oposición para productores agropecuarios que concurrieron ahí a aportar su realidad y sus ideas. Una cosa no anula la otra, o sea, que se haya reanudado un diálogo entre el gobierno y la mesa de enlace nos parece positivo. Que se busque a través de ese diálogo la posibilidad de acordar puntos esenciales para una política agropecuaria nacional que hoy no existe, me parece bien. Existe una realidad. El año pasado vimos una película muy negativa. A la mañana Alberto Fernández acordaba con la mesa de enlace, a la tarde Guillermo Moreno pateaba el tablero. No queremos que esto sea el capítulo 2 de la misma película. Y se pareció mucho cuando aquella confidencialidad entre Biolcati y De Vido se puso a la luz para toda la televisión. Entonces hay una falta de credibilidad, entre los actores. Entonces nos parece fundamental que el Congreso juegue un rol fundamental, que lo debe jugar, más allá de que avancen las negociaciones entre el campo y el gobierno nacional. Ahora, Giustiniani, ¿puede haber una ley? El Congreso está en... ¿Usted cree que llegan con una mayoría? Porque podría ocurrir esto, ¿no? Podría ocurrir. Una ley contemplando, por ejemplo, no sé, la baja de retenciones. Primero sería muy bueno que un consenso entre el gobierno nacional y el campo se transforme en ley, porque eso le daría credibilidad al acuerdo y una política sustentable a mediano y largo plazo. Es decir, una idea que no es solamente para 3 meses y después no cumple el acuerdo. Porque venimos de no cumplir acuerdos. Venimos que al tambero le dijeron que le iban a pagar $1 el litro de leche y le están pagando 60 centavos. Entonces, no hay credibilidad en el cumplimiento de los mismos acuerdos que se dijeron que se iban a hacer. Ni con el trigo, ni con el maíz. Entonces, es muy bueno que si hay acuerdo se transforme en ley. Y si no, además, 2009 es un escenario que no tiene nada que ver con 2008, ni en el drama que ya tenemos, desde el punto de vista económico, social en el país, crecimientos a tasa china que ya no existen más, nos golpea la recesión fuerte, nos va a golpear en el problema de empleo. Entonces, es muy importante que en lo político entendamos que tampoco, y sobre todo lo entienda el gobierno, que ya no está en esa hegemonía, en esa disciplina rígida de una mayoría que disciplinadamente votaba las leyes que el gobierno quería o que obturaba la posibilidad de que la oposición propusiera leyes de salida como ha propuesto todos estos años. O sea que el desgranamiento, la migración de legisladores importantes, tanto en diputados como en senadores, del Frente para la Victoria, el bloque Frente para la Victoria, a otros espacios, hoy abre en el Parlamento un escenario interesante, sí, que da la pauta y la posibilidad que se puedan sancionar leyes diferentes. ¿Cree lo mismo, senadora?
¿Que se puede sacar una ley? Yo tengo muchísima confianza. El año pasado, en el mes de mayo, tuvimos una audiencia pública muy un segundo, pero para que la gente comprenda una cosa, no la quiero interrumpir, pero tiene que ver con esto. Sí. No hay acuerdo, pongamos, entre el campo y el gobierno. De pronto, ¿podría aparecer una solución de parte del Congreso? ¿Una ley? Sí. ¿Sí? ¿Usted cree que podrían llegar ahora? Es la dinámica que pasó el año pasado, cuando inicialmente incluso los miembros de la mesa de enlace creían que con los únicos que tenían que conversar era con el Poder Ejecutivo, hasta que se dieron cuenta que en el Congreso de la Nación podían encontrar una solución, al menos derrotar a la resolución 125. En el mes de mayo del año pasado, cuando había una situación de mucha conflictividad, hicimos una audiencia pública con los productores rurales y con todos los... a estas audiencias está invitado el oficialismo también. Si el oficialismo no viene es porque no desea, pero no porque no estén invitados. Están invitados todos. Y en mayo del año pasado hubo una asamblea pública y 2 meses después en el Senado de la Nación se juntaron los 36 votos más el de Cobos, que logró lo que parecía imposible. Este escenario es muy diferente, ya el gobierno no tiene el mismo número en su propio bloque, ha habido un desgranamiento y estamos convencidos que semana a semana, como se agrava esta crisis, si el gobierno en este diálogo que está teniendo con el campo no da soluciones concretas, y por ejemplo el tema de retenciones lo sacaron de la agenda, si no da soluciones concretas, la crisis se va a agudizar y cada vez van a tener menos integrantes en sus filas. Entonces nosotros tenemos que tener la ley de consenso, que nos hemos propuesto en 15 días tener listo un proyecto para que, bueno, lo podamos votar. Si tuvimos 36 votos el año pasado... ¿Es un proyecto de rebaja de retenciones 37. o de segmentación de retenciones? Es un proyecto que tiene que abordar todos los puntos, que tiene que abordar leche, que tiene que abordar carne, sí, que tiene que abordar retenciones y que tiene que abordar el problema de las economías regionales. O sea, que tiene que ser una propuesta integral y que dé respuesta a esta grave crisis, no solamente pensando en el mediano y largo plazo, sino pensando que el productor agropecuario, yo llegué ahora de Margarita y de Reconquista, la situación es muy grave, la situación del pequeño productor es muy grave porque lo golpeó el conflicto agropecuario del año pasado, lo golpeó la sequía y lo golpea la crisis internacional. Una pregunta muy cortita, y les pido brevedad porque tenemos que ir a la tanda, después seguimos conversando. Hubo una cosa fuerte esta semana y fue un día antes del diálogo, Alfredo De Angeli tomando un banco, una sucursal de un banco. ¿Qué opinan de ese hecho? Bueno, no creo que la metodología no es la buena, pero también un gobierno que no escucha o que a veces también tiene amigos que pueden, en este caso, por ejemplo, hostigar a los productores rurales, ¿no?, con tasas de 36% anual, que son imposibles, cuando en un momento de crisis como la actual, lo que tiene que la política del gobierno tendría que ser que decirle a los bancos que renegocien las deudas. Si le hubiera tomado del IA al banco, ¿hubiera dicho lo mismo? Hubiera dicho lo mismo, no me parece, no, pero me parece que ahí hay un problema. Montenegro, usted que es economista, uno de los sectores o el sector más rentable el año pasado fue el sector financiero, el sector bancario. Sí, los bancos, pero también es cierto que la gente se banca aumento de precios siderales, sobre todo los sectores más pobres, 14 millones de pobres en la Argentina, sí, entonces, y aún así no copan los supermercados. No, yo dije que la metodología no me parece, pero creo que se ha puesto sobre la mesa un problema muy serio, que los bancos tienen que dar facilidades para refinanciar deudas y el gobierno tendría que ver cómo logra subsidiar tasa no para comprar electrodomésticos o autos de lujo, sino para ayudar a la producción. La metodología no es un tema menor y la metodología no comparto. Creo que el escenario que nos presenta 2009, si 2008 fue muy serio, el conflicto agropecuario donde perdió el mismo productor agropecuario, perdió el país y perdió el gobierno también, un escenario de confrontación en el 2009 con la crisis que tenemos. Sí, puede ser dramático. Así que por lo tanto hay que insistir con el diario. Nos vamos a ir volando a la tanda y cuando volvamos vamos a cerrar el tema del campo porque yo tengo la sensación de que más allá de los groserísimos errores de Kirchner en el último año, hay dos visiones contrapuestas de un campo que no existe, idílico, ¿no? El campo que planteaba lo que yo llamo el kirchnerismo bobo, que son todos agrogarcas, la confabulación agromediática financiera,
y por otro lado el campo que por ahí a veces plantea la oposición, que son todos caperucitas rojas. Es decir, son todos pequeños cultivadores de la tierra, labradores indefensos. Que ganan lo justo para vivir. Conservan lo justo para vivir. Por eso vamos a discutir eso a la vuelta y también vamos a hablar un poquito de las elecciones. Sí, Santa Fe, le quiero preguntar de Reutemann en Santa Fe a Giustiniani. ya se está dando una batalla de aquella. Ya volvemos, no te vayas.